para que no se me olvide. Bueno, bien, entonces, hasta ahora hemos estado hablando de los modificadores del núcleo verbal, es algo en lo que nos hemos detenido bastante, hemos ido por el objeto directo, el objeto indirecto, luego los circunstanciales, que son muchísimos, y por último, me interesaba, digamos, el predicativo. Sí que es una función que ya hemos estado hablando, que es bastante compleja, que tiene un montón de características, ¿sí? Y acá Eliana me está diciendo que tiene unas dudas con los verbos que indican proceso y acción. Buenísimo, eso no tengo ningún problema. Antes de empezar con la clase de hoy, que es con la continuación de la pasada y de continuación del jueves pasado, donde estábamos trabajando con predicativo, explicaría eso sin problemas. ¿Sí? ¿A quién más se le presenta problema con la clasificación semántica de los verbos cuando se les pide que los clasifiquen en verbos de acción, de estado, de proceso o acción-proceso? A ver. ¿A quién más? Te digo para saber qué explico, cómo explico, con quiénes el... Bueno, A mí a veces en acción-proceso. acción-proceso. Bien, buenísimo. Sí, yo creo que ahí es donde más problemas se generan en realidad. La diferencia es muy simple si uno toma en cuenta las relaciones entre los argumentos, ¿sí? O sea, pensemos a modo muy simple que los dos referentes, ¿sí? A los que alude el verbo, ya sea porque actúa sobre uno o porque hay un agente que está haciendo o actuando sobre ese verbo, es en esa relación que se establece eh, la diferencia o la caracterización de los verbos como acción-proceso. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un verbo como, eh, a ver, rompió, ¿sí? ¿Qué pasa? El verbo romper ya de por sí se me exige, ya lo sabemos sintácticamente que me va a exigir algo. Sintácticamente me exige un algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me exige? ¿Qué estructura me exige? Bueno, la estructura que me exige sintácticamente es la de objeto directo. Exactamente, es un objeto directo. Ahora bien, ese objeto directo es, en cierto sentido, un paciente de un agente o de un verbo de acción que, digamos, en el que semánticamente se puede describir como que actúa sobre ese objeto. ¿Sí? O sea, el objeto es roto. Por ejemplo, Juan rompió, ¿qué puede haber roto? Eh, no sé, el vidrio. ¿Sí? En este caso, yo tengo de un lado un agente, semánticamente se manifiesta de esta manera, ¿no? Tengo un agente que es el que justamente me está realizando la acción y tengo un paciente. El paciente es sobre el que recae la acción y nosotros podemos ver que esto va en esta dirección. No sé si lo alcanzan a notar, pero semánticamente más o menos podemos interpretar esto. ¿Sí? El verbo romper obviamente tiene ciertas características semánticas o ciertos semas, como que debe estar realizado en este caso. A ver, es un verbo de acción, o acción-proceso en este caso. Es un verbo que suele requerir de una fuerza o de un ser animado, ¿sí? De alguien que tenga poder para poder romper algo. Bien, entonces, en este caso, como tiene un agente y un paciente, es que yo puedo decir que el verbo es de acción-proceso. ¿Sí? O sea, en ese caso particular. Porque no es solo de acción, no es lo mismo decir Juan corre, por ejemplo. O sea, Juan, vamos a utilizar a Juan como sujeto. Juan corre o corrió hasta
la maratón en Buenos Aires. Me acordé con lo de las salidas estas alocadas que se han realizado luego de la apertura en Buenos Aires. Bueno, justamente, ¿qué pasa en este caso? En este caso, Juan es el agente, pero no hay, en cierto sentido, como un agente, porque la maratón fue corrida por Juan. Bueno, podemos caracterizarlo de esa manera también. Entonces, este sería de última el paciente y también sería de acción-proceso. Pero si yo agarro y borro todo, vamos a borrarlo. Juan corrió. ¿Qué pasa ahí? En ese caso, me quedo solamente con el agente. Entonces, obviamente los verbos, yo cuando marqué por ahí que se fijaran si era de acción-proceso, era porque básicamente la mayoría de los casos eran verbos transitivos que me exigían sí o sí un objeto directo. Entonces, sí o sí iba a tener un agente y un paciente en esa oración, aunque no estuviera la oración, ¿sí? Porque acá se presenta el otro problema. Cuando uno analiza semánticamente, siempre conviene poner un verbo en una situación determinada, en una situación concreta determinada. Por ejemplo, si dice, a ver, estoy pensando en algún verbo que sea de estado. Juan sigue enfermo. ¿Sí? Continúa enfermo, sigue enfermo. No creo que no van a tener dudas o problemas en decirme que el verbo es un verbo de estado. ¿Estamos de acuerdo? Ese verbo es un verbo de estado, supuestamente. Vamos a ponerlo con otro color. Bien. En cambio, en esta misma oración, con el mismo verbo, que acá es donde se presenta el problema, Juan sigue o siguió Juan siguió a su hermano hasta, no sé dónde lo puedo haber seguido, hasta allí. Lo vamos a hacer cortito. Juan siguió a su hermano hasta allí. ¿Qué pasa en este caso con el verbo seguir? Y que nos presenta el problema, que justamente Pero ahí no es de es un estado. verbo de, ¿qué caso en esta cuestión? Es un verbo de acción, sin lugar a dudas. Ujú, ¿Sí? Es muy diferente del anterior. claro. No sé si se alcanza a notar, no sé si lo alcanzan a ver. Es un verbo de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo seguir está tomado en dos sentidos diferentes. O sea, en uno de los casos es la continuación en un tiempo. Mm, ¿Sí? Casi como si se tomara una relación durativa. Entonces, Juan sigue enfermo, es esa noción, mientras que en el segundo caso se está tomando el verbo seguir desde el punto de vista en que Juan se desplazó, hubo una acción durativa en el tiempo, pero se desplazó en un espacio, no en un tiempo. Y entonces ahí está el mismo verbo desde puntos de vista diferentes, o sea, puede ser de acción o puede ser de estado. Entonces ahí uno tiene que tener cuidado. Eh, no sé si el verbo seguir implica que, o puede manifestarse como un verbo de proceso en alguno de los casos. Sería diferente si digo Juan se enfermó o Juan enfermó. En ese caso es bien clarito el, el, el verbo de proceso. ¿Sí? Y también puede ser de acción-proceso. Pensemos en las diferentes variantes. Yo acá tendría verbo de proceso.
¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo digo que Juan, a ver, en la historia inglesa, a ustedes que les gusta la historia inglesa, eh, a ver, ¿cómo se llamaba el rey? Enrique octavo, eh, a ver, enfermó a varias de sus esposas. Principalmente, bueno, la volvió loca supuestamente a Ana Bolena, si mal no recuerdo. Si es que no estoy equivocado. Yo por ahí con los datos históricos fallo. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa con este enfermó? ¿Qué pasa con este señor que es Enrique VIII? ¿Y qué pasa con este verbo? ¿Qué pasa con enfermó entonces? Es muy diferente de este enfermó. En el de Juan, se enfermó es un proceso, sin lugar a dudas. Pero acá, en que Enrique VIII enfermó a varias de sus esposas, está la noción de que este es un verbo de acción-proceso. Mm. En la misma oración se alcanza a ver. ¿Sí? Exactamente, es de acción-proceso. Porque yo tengo a Enrique VIII, que sería el agente, es el que actúa, es la fuerza también en cierto sentido, y a varias de sus esposas sería el paciente, es quien recibe la acción del verbo. O sea, las esposas no hicieron nada, fueron enfermadas por este señor. ¿Sí? Entonces ahí es donde cambia, ¿ven? O sea, fíjense cómo el mismo verbo, dependiendo de la situación, y por eso se hace muy difícil por ahí cuando uno analiza verbos o palabritas sueltas, dependiendo de la situación, puede ser de acción, de proceso, de estado o de acción-proceso, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Estuvo muy buena la pregunta igual. ¿Borramos todo? ¿O están tomando nota? Bien, bueno, por acá dicen que no hay más. Bien, perfecto. Bueno, bueno, de la clase pasada estuvimos trabajando, y de la anterior, estuvimos trabajando con lo que era el predicativo. ¿Sí? ¿Qué es el predicativo? ¿Qué características tiene? Bueno, sabemos que es una función, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ir cambiando un poco como para que se pueda ir notando algunas cosas. Sabemos que es una función que tiene, que es un modificador del núcleo verbal. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? O sea que es de segundo grado de análisis de las funciones no recursivas. ¿Qué otra característica tiene el predicativo? Se encuentra, bueno, vamos a tener que puede estar representado por diferentes grupos, ¿sí? Puede ser representado por puede ser representado por diferentes grupos sintácticos. Vamos con ese. O sea, puede ser adjetival, preposicional, adverbial, adjetival creo que lo dije, nominal, ¿sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué otra característica puede tener? Y que justamente, yo dije la palabra características y eso es uno de los puntos más importantes. El predicativo es una propiedad o cualidad, o mejor dicho, en palabras técnicas, denota o manifiesta, como dice ahí Mayra perfectamente, denota una propiedad o cualidad de un elemento nominal. ¿Sí? Esto quiere decir sujetos u objetos directos. ¿Sí? Entonces, por esta razón, existen dos tipos de predicativos. El predicativo subjetivo
subjetivos y predicativos objetivos. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar más que nada en los subjetivos, son los que más me interesan porque son los más fáciles de observar, son los más comunes, suelen estar exigidos por los verbos, entonces creo que me voy por ese lado. ¿Bien? Bien. ¿Qué otra característica? Se encuentran con verbos copulativos y semicopulativos. Me interesa más que nada que reconozcan los copulativos, por eso es demasiado, ¿sí? Por ejemplo, los verbos copulativos por excelencia son ser, estar, parecer. Y semicopulativos tenemos seguir, permanecer. Y me faltó acá colocar del parecer un sinónimo, semejar. ¿Sí? Se asemeja a... bien. ¿No recuerdo algún otro más? No. De todos estos, los que van a aparecer como más comúnmente los predicativos son... voy a tener que poner otro color. Ahí está. Los que aparecen más comúnmente los predicativos son justamente estos. Ser y estar. Bueno, parecer, lo vamos a marcar también. Yo les diría que tengan en cuenta bien esos porque en todas las oraciones donde estén, siempre va a haber un predicativo cerca, de uno o del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me puedo encontrar con una oración como la siguiente. A ver, vamos a poner en color negro. Juan, lo vamos a usar de sujeto nuevamente, parece bueno. ¿Sí? En otro enunciado, perdón, ahí me faltó poner el punto. A ver. Juan es, a ver, dígame una profesión, la que les guste. Es traductor. Bueno, a ver. Sí, está muy bien la pregunta que me hace Mayra acá. Me pregunta si sentir y quedar son semicopulativos. Sí, porque ¿qué sucede? Sentir, hay casos en los que puede manifestarse como un verbo copulativo y dar una propiedad, una cualidad de esa entidad sustantiva, o puede que no lo haga. Por ejemplo, a ver, vamos a usar otro sujeto. Martín sintió un escalofrío. ¿Qué pasa ahí? Y vamos a poner el otro ejemplo, donde dice, Martín se sintió solo. O, no sé, vamos a poner otro. Se sintió uno positivo, a ver, alegre. ¿Sí? Si ustedes le prestan atención, en los dos casos resultan ser diferentes, muy diferentes. ¿Bien? Pues vamos a borrar acá estos cuadros para que se pueda ver mejor y nos dé un poco más de espacio. Entonces, ¿qué pasa en el primero y qué pasa con el segundo? Vamos con los casos que yo puse primero, que eran más simples, y después voy a ir a esos otros. Juan parece bueno. Bien, ¿qué pasa acá? Cuando yo lo analizo me encuentro que parece es el verbo, que Juan es el sujeto de ese predicado, y entonces parece es el núcleo verbal. Y bueno, ¿qué es? Bueno es el predicativo. ¿Bien? Lo mismo que sucede acá, con traductor. Yo tengo el verbo, que me está haciendo referencia a Juan, tengo el predicado, ¿sí? O sea, sujeto, tengo predicado, oración bimembre, núcleo verbal es el parece y el ser, ¿no? El es, y
tengo esa otra entidad, o esa otra estructura, mejor dicho, perdónenme, que no la logro catalogar como un objeto directo. Por más que yo piense que al preguntar, muchas veces puede pasar esto, que ustedes dicen, bueno, pero yo lo puedo reemplazar por el pronombre lo. Entonces digo, Juan lo es, en los dos casos, ¿no? Usted me va a decir, pero Claro, Juan lo ¿cómo parece. puede ser predicativo si yo puedo decir que Juan lo es? Bueno, si cambian, acá el problema está en que ese lo es invariable, no es el mismo del objeto directo. Si ustedes cambian Ah, a Juan por una entidad femenina, por ejemplo, Juana, ese lo va a seguir siendo lo. Y ustedes saben que en el objeto directo tiene que estar coordinado o tiene que estar coincidiendo con la persona, ¿no? O sea, tiene que estar coincidiendo con la persona. O sea, si es una entidad femenina, singular, el objeto directo, el pronombre debe aparecer como la, por ejemplo. Si es masculino plural, debe aparecer como los. Y eso se representa y se cambia de esa manera. En cambio acá, este lo es invariable, es un lo totalmente invariable. Entonces, Juan parece bueno, Juan es traductor. Esa entidad, ya sea un adjetivo, como en el caso de bueno, o un sustantivo, como en el caso de traductor, están o bueno, mejor dicho, en este caso este término está funcionando como un adjetivo y en este caso como un sustantivo. En este caso, el, eh, esta función es un predicativo y nos está dando una cualidad, pensemos en eso que se dijo en un comienzo, una propiedad, una cualidad de ese elemento nominal. Y se encuentra coordinado con ese elemento nominal. O sea, si en vez de Juan pasara a ser Juana, como dije recién, cambiaría todo. O sea, si cambia uno, cambia el otro. O sea, ¿por qué? Porque están coordinados inmediatamente. Entonces, si cambia Juan, tiene que cambiar bueno. Si cambia Juan, tiene que cambiar traductor. ¿Vamos bien hasta ahí? Continuamos con los ejemplos que se dejaron arriba, con lo de sintió. ¿Y por qué son semicopulativos en este caso? A mí no me interesa la clasificación, digamos, para una evaluación, pero sí es importante que ustedes la tengan en cuenta, porque si no se vuelve muy difícil. O sea, conviene que la tengan en cuenta, no les voy a pedir la clasificación, que me digan si es un verbo copulativo, semicopulativo. No, directamente me interesa verlo en las oraciones, cómo lo han colocado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Juan sintió un escalofrío. ¿Quién se anima a analizarla? ¿Quién comenta cómo la analizaría? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Bimembre, unimembre? Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué funciones tienen? A ver, ¿qué me dicen? Bueno, en la segunda tiene me faltó decir eso, que la segunda tiene un, un C que todavía no lo vamos a ver, así que no se asusten. Ese C lo voy a sacar del análisis. Pero bueno, ¿nadie se anima a analizarla? es una oración bimembre. Bueno, lo hacemos entre todos. Ah, no, no escucho. Martín sintió un escalofrío. Tiene sujeto, tiene predicado. Sujeto, Martín. Y sintió un escalofrío, predicado. Eso me imagino que es muy de manual, muy simple, ¿no? No, no estoy escuchando, pero es raro porque escucho la música. No sé si ustedes escuchan la música que yo estoy escuchando, pero escucho música pero ustedes no, es rarísimo. Por eso puse la música, de hecho, para ver si podía, o sea, si me fallaba en algún momento el auricular. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, a ver, me fijo, pero de hecho estoy escuchando. A ver, no sé, lo pongo un poco más fuerte. Si no escuchan es buenísimo, porque es un poco de guitarra española. A ver.
Ah, genial, entonces. Buenísimo. Ya sé que puedo escuchar música sin que la escuchen. Bien. Entonces, eh, no, pero es raro porque yo no los escucho, o sea, a ver, no sé, voy a parar la música en una de esas, eso es lo que está interrumpiendo el audio, pero no creo, porque hice la prueba y me dio como que estaba bien. Porque no es como el micrófono. A ver, ahí pausé la música. Si me hablan, sería de 10, sería... Bien, Martín es el sujeto expreso simple y un escalofrío, sintió un escalofrío es el predicado verbal simple. ¿Sí? Creo que se va a perder. Bien. Sintió un escalofrío. Vamos con la primera oración. ¿Qué pasa con el predicado? Vamos con ese predicado. Ahí está. Sintió es el núcleo verbal. ¿Y un escalofrío qué es? ¿Qué me pueden decir que es? Objeto ¿Mm? directo. Si están hablando, sinceramente no se escucha. Y estoy escuchando, o sea, ya pausé la música. Sí, exactamente, objeto directo. No sé si estará fallando. Ah, bien, bien. Sí, pero sí, me parece que está fallando. No es una cuestión mía porque acá está bien puesta el auricular y le estoy haciendo las pruebas de sonido y me da como que está bien. Y el volumen me voy a fijar por las dudas, pero me da la sensación de que estuviera bien. A ver. A ver si se escucha. Parece que sí. Bien. Es rarísimo. Es rarísimo. Sí, estoy viendo que de los micrófonos activados está Belén. Sí, que vos me dijiste Mm. que hablaste recién. Ahora sí te Sí. escucho, por ejemplo. Ahora sí. Sí. Y Ah, Brenda veo buenísimo. que también ha conectado el micrófono. Bien. Bueno, comenten. ¿Qué dicen? Bueno, que un Paso. escalofrío era objeto directo, eso había Sí, dicho, ¿no? exactamente, que es lo que acabamos de colocar. ¿Sí? Mm. Bien, bien. Claro, ¿qué pasa con ese verbo? O sea, justamente es, en este caso, sentir está funcionando en un sentido y semánticamente está expresándose en un sentido. ¿Bien? Bueno, de hecho, Ujú. sentido y sintió, estamos entrando en un rollo de palabras, sinceramente, que para un extranjero se le haría bastante difícil podernos seguir. Por la redundancia, digo, ¿no? Porque estamos hablando del sentido a nivel Sí, semántico, que tiene que ver con el significado, y acá sintió un escalofrío, ya tiene que ver con los sentidos, ¿no? De percepción. claro. Ajá. Sí. Entonces, en ese caso, la percepción, ¿no? Digamos, de un elemento que es, bueno, en este escalofrío está relacionado con lo táctil, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué pasa si sacamos, a ver, voy a buscar, vamos a borrar esto para que se pueda leer el de abajo. Martín se sintió alegre, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, yo voy a tener un predicado similar, ¿no? Que es, se sintió alegre. Tengo un núcleo verbal que sintió. Ese sé que no lo vamos a ver todavía, eso lo vemos el año que viene, es un signo de cuasi reflejo. ¿Bien? Y alegre, ¿qué es? ¿Qué función de todas? Predicativo. En este caso es justamente la que estamos viendo, el predicativo. ¿Sí? Ujú. Y nos está manifestando, una de las razones que nos permiten pensar en que es un predicativo es, a ver, si le aplicamos todos los mecanismos de reconocimiento de un objeto directo,
van a ver que no lo van a poder, no lo van a poder transformar digamos, o no lo van a poder reconocer como objeto directo. Por ejemplo, el objeto directo era el sujeto de la voz pasiva. Entonces, alegre es sentido por Martín, no tiene ni siquiera sentido, es gramatical. Martín, bueno, no lo voy a transformar, pero se lo sintió que era realmente horrible, ¿no? Y tampoco sería el sentido. ¿Qué otra cosa? No puede duplicarse, ¿no? Martín, no, tampoco. Entonces, y si se puede, nos daría otro sentido, no es exactamente el mismo. Entonces, no es objeto directo. Por otro lado, la marca que yo tengo es que justamente está coordinado con ese elemento sustantivo o nominal. ¿Sí? A ver si puedo ponerlo así. Si en vez de Martín fueran, a ver, no sé, los vecinos se sintieron alegres. O sea, sí o sí va a tener que modificarse en el número ese adjetivo, el número, claro. porque está coordinado. O sea, si tengo un elemento que es, en este caso, masculino, singular, en este caso, el elemento predicativo está exactamente en el mismo. Masculino, singular. Y esto sabemos que está masculino porque si buscamos otro adjetivo nos va a tener que dar sí o sí el masculino, ¿no? Porque justamente este alegre no tiene la marca de género definida. Claro. Pero si y si fuera Martina, coincidiría en el singular nada más. Claro, no, claro, también claro. coincidiría Y sería femenino singular ese Claro, alegre. claro, porque alegre. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Nos damos cuenta que Bien. es femenino en ese caso porque, digamos, si lo cambiamos por otro adjetivo, nos va a estar coordinado con el género, o sea que sabemos que es así, o sea, no hay otro. Claro. Que lo mismo se daría con las profesiones, o sea, fíjense, no es lo mismo que, en este caso busqué un adjetivo, pero, a ver, hay un chiste que me hace reír, que es muy reiterado en Dolina, que es un gran escritor y conductor de radio, que por ahí cuando está hablando pone la voz seria, ¿no? Y dice, bueno, yo opino tal cosa, usted como psicólogo opino tal cosa. Y entonces el otro le dice, pero usted es psicólogo, dice, no, soy soberbio. Entonces, en ese chiste, podríamos tomar, digamos, en vez del adjetivo, ¿no? Que en este caso es alegre, pensemos en el sustantivo, ¿no? Psicólogo. Martín se sintió psicólogo, y en ese caso, ¿qué pasa? También sería psicólogo con la marca de género y de número, ¿sí? Claro. Martina se sintió psicólogo, ¿no? Eso medio como que hoy en día, quizás unos 50 años atrás, sí, era lo correcto por la profesión, pero hoy en día es medio como que no es gramatical ese enunciado, ¿sí? Sí o sí debe estar coordinado en número y en género. Bien, entonces, creo que hemos hablado bastante del predicativo. A mí me interesaría saber si han leído en estos minutos finales, a ver si han leído algo, si han podido revisar algo, si han estado viendo los ejemplos, cómo van con todo. La idea mía era dejar una guía más, o sea, la estoy terminando, así que yo creo que ya sería prácticamente la última guía que tendríamos, porque si no sería llenarlos de guías y no me sirve de mucho. O sea, pero estoy hablando de guías con nota, ¿sí? Me interesaría dar una guía más con nota que tiene que ver con todo lo que es lo que es de sintaxis que hemos estado trabajando. Nos queda una sola función, que es la del agente, la del complemento agente, que es bastante sencilla en comparación con lo que hemos estado viendo. O sea, yo me he ido por las funciones más complejas o más difíciles de observar para poder llegar a una que es un tanto más simple. Sí. Pero bueno, no sé qué han estado leyendo, no sé cómo les ha estado yendo con la lectura, con el análisis. Revisen siempre los ejemplos, algo que digo cada 2 por 3. O sea, no se olviden de ver los ejemplos, porque ya sea en Ditulio, en Cobasi, es fundamental prestar atención a eso. Y creo que eso es prácticamente todo. No sé si me queda algo más en el tintero. ¿Algo para decirme, para comentar? Para ejercitar, si quieren más ejercicio,
De esto tengo que mandar unos ejercicios ahora, voy a ver si los puedo pasar al grupo o a donde sea, para que los puedan ir haciendo, ¿no? Para que puedan ir reconociéndolos. Pero bien, no sé qué me pueden decir, o qué quieren decir, qué quieren opinar. ¿Qué tal les está llevando, qué tal les va con la materia? ¿Les parece muy, a ver, les parece normal, muy pesada, muy liviana? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo se sienten con lengua castellana? ¿Qué es lo que puedo yo hacer también para, para mejorar? No sé qué críticas tienen negativas, eso también es interesante saberlo. Lo pregunto ahora porque falta un tiempo para que se termine el cuatrimestre, pero hay que estar preparados. ¿O qué tipo de ejercicio les gustaría ver? Creo que está bien. Sí, por ahí algunos temas son un poco complicados, pero en estas clases, o sea, ayuda muchísimo. Además que suba los videos es una gran ayuda porque lo podemos repasar después y tomar nota y todo más tranquilo. Sí, en realidad lo hago por eso, porque la idea es que les sirva, si no... Y ojo, que también me sirve a Sí. mí, porque qué sé yo, también estuve pensando que tal vez en años posteriores es más fácil mandarlo al alumno o a la alumna a que vean el video, que yo mismo sé qué es lo que dije, o incluso para criticarme, ¿no? Para autocriticarme, porque tal vez hay cosas que se me escaparon en estos momentos, pero que yo no las pensé ahora, así que también puede servir para eso. Pero bien, bueno, es para saber. Tengo una pregunta. Sí, pregunta. Yo tengo escrito, en el objeto directo tengo que los verbos que exigen o manifiestan OD se denominan transitivos, ¿no? Sí. Y recién en el ejemplo que vimos que era un objeto directo, pero era consentir, y después también fue el mismo verbo, pero había un predicativo, pero los predicativos van con verbos copulativos. Ujú, exactamente. Entonces, ahí habría un ejemplo de un verbo que Es puede... muy buena pregunta la que la que estás haciendo. La Mm, pregunta es la siguiente, o está relacionada con lo siguiente. O sea, ¿cómo puede ser que un verbo que hemos catalogado como transitivo en otro momento es un verbo copulativo? Es eso, ajá, básicamente, ¿no? Bueno, claro, en el sí. fondo, creo que ahí nos metemos en un tema que hasta para la lingüística es bastante interesante, que es la noción de las categorías, ¿no? Eh, ¿Realmente existen categorías fijas, extremadamente fijas en un idioma? Claro. Esto lo plantea, por ejemplo, en una de las corrientes, que es la lingüística cognitiva. Y entonces, Mm. eso ya es tema que voy a tener que responder por WhatsApp porque veo que la hora se está acabando. Pero ya lo mando en audio, ¿sí? Es muy buena pregunta. Bueno, Muy bueno. buena pregunta. Bueno,